Luego de demorar mucho más en leer el libro de lo que estimé originalmente, finalmente tengo ante ustedes mi análisis de The Fallen Star, uno de los últimos libros del evento de historias interconectadas de la Alta República o The High Republic, que ha explorado una era de la saga creada por George Lucas que nunca antes se había tocado, presentándonos toda una gama de carismáticos personajes y que en este libro se enfrentan al mayor peligro que hayan tenido hasta la fecha. La Alta República ha logrado posicionarse como uno de los eventos más interesantes que Lucasfilm ha creado para Star Wars en mucho tiempo, ya que al ubicarse 200 años antes de las películas en una era nunca antes explorada de la saga, tiene un inusual margen de libertad para contar una historia que no esté amarrada a los estrictos cánones que marcan las historias ubicadas en las épocas que narran las películas de Star Wars. Pero antes de continuar, ¿qué narra exactamente este evento? The High Republic nos presenta la era de oro de la República Galáctica, una época de prosperidad donde ésta se sigue expandiendo en el borde exterior de la galaxia, anexando cada vez más sistemas bajo el lema de Todos somos la República, con la plena confianza de que el gobierno de la Canciller Supremo Lina Soh hará todo lo posible para proteger y cuidar de sus ciudadanos. Y todo esto siempre con el apoyo de la Orden Jedi, los guardianes de la paz, que teniendo presencia en templos a lo largo de la galaxia, hacen todo lo posible para proteger a los indefensos y hacer el bien. En medio de esto tenemos a los Nihil, un grupo de asaltantes que operan en el borde exterior de la galaxia y que se niegan a permitir que la ley y el orden de la República se sigan expandiendo en lo que consideran sus territorios, por lo que inician una serie de ataques para frenarlos bajo el liderazgo de Marchion Ro, que poco a poco despliega una temible estrategia para hacer frente a los defensores de la República, los Jedi. La Alta República ya ha tenido toda una serie de libros, cómics y hasta un manga que ha narrado esta guerra increyendo entre la República y los Jedi contra los Nihil, varios de ellos con su respectivo análisis en el canal y que podrán encontrar en nuestra lista de reproducción sobre The High Republic. En The Fallen Star, que abre la tercera y última ola de la primera fase de este evento, se ubica pocos meses después de los sucesos de The Rising Storm, donde los Nihil atacaron la Feria de la República, causando una gran destrucción y una enorme pérdida de vidas. Desde entonces han seguido atacando varios sistemas, causando más daños y destrucción, lo que ha forzado a la estación Starlight, la nueva y gran estación que simboliza el poder y esperanza que la República y los Jedi traen al borde exterior, a trabajar tiempo extra para ayudar a cuantos puedan. En medio de esta creciente ola de violencia, Marchion Ro planea asestar su más grande golpe hasta la fecha, no solo atacando directamente a la República y sus Jedi, sino desplegando una temible arma que hará temblar a los Jedi como nunca antes los habíamos visto. The Fallen Star es escrito por Claudia Gray, una veterana autora de Star Wars que ha escrito libros como Bloodline, Leia, Princess of Alderaan y anteriores títulos de The High Republic como Into the Dark, y que al menos personalmente se ha posicionado como una de las mejores autoras que tiene Star Wars a día de hoy, especialmente en sus libros protagonizados por la princesa Leia. Como la propia autora reconoció en una entrevista para Sci-Fi, The Fallen Star se puede enmarcar en el género de desastre, el mismo al que pertenecen películas como Deep Impact, Armageddon o The Poseidon Adventure. A lo largo de las 345 páginas numeradas que nos da el libro, vemos cómo se sientan las bases para el gran desastre que nos presenta esta historia y cómo la gran amenaza que enfrentan nuestros personajes se le une una serie de pequeños pero graves problemas que deberán enfrentar para salir vivos. En este sentido, el libro es básicamente una historia de supervivencia, de cómo los protagonistas deberán luchar ante la adversidad si desean seguir con vida. Pero los planes de Marchion Ro no se limitan a causar un desastre sin más, ya que no olvidemos que, hasta donde sabemos, él sigue siendo una especie de pirata anarquista en contra de la Orden Jedi. Y si algo nos ha mostrado The High Republic en sus libros y cómics, es que este hombre es suficientemente listo para saber que no ganaría en un enfrentamiento directo. En The Rising Storm y los cómics de The High Republic de Marvel y The High Republic Adventure de IDW,
se nos ha ido revelando cómo Marchion Ro cuenta con algún tipo de arma que, al ser visto por un usuario de la fuerza, como los Jedi, les genera un temor tan grande que los incapacita y hasta mata. En The Fallen Star vemos un poco más de esto, aunque se sigue preservando el misterio de qué es exactamente, dándonos momentos en que la historia parece convertirse momentáneamente en una historia de terror, presentando una faceta de los Jedi asustados que normalmente nunca vemos en estos personajes. Estas fueron algunas de mis partes favoritas, ya que la idea de un ente o algo terrorífico persiguiendo a los personajes, en una estación encerrada y perdida en el espacio, en una ambientación que recuerda a películas como Aliens, fue mucho mejor utilizada en esta historia que en Into the Dark, donde literalmente este se suponía era el eje central de su trama, pero que no fue tan bien aprovechada como lo es en este caso, donde además se refuerza ante el misterio de no saber qué es esta fuerza terrorífica. Pero el que quizás sea el elemento más importante de The Fallen Star es el cómo impactará al futuro de The High Republic. No solo es una historia donde varios personajes presentados a lo largo del primer año de la Alta República y que se han ganado el cariño de los fans pueden morir, siendo en este sentido parecido a lo que Infinity War fue para Marvel, sino por el impacto que tendrá en la trama. Tratando de dar la menor cantidad de spoilers posibles, siento que lo presentado en The Fallen Star simboliza para The High Republic lo que el hundimiento del Titanic fue para el mundo real. Una tragedia que golpeó directamente al corazón de una era, que destrozó la confianza que se tenían en los ideales del momento y que, aunque por sí solo no genera un gran cambio, por su ubicación en el tiempo, simboliza el final de una época y el inicio de otra. Lo que acontece en este libro técnicamente no es lo peor que haya sucedido en The High Republic. Ese terrible honor se lo queda Light of the Jedi y The Rising Storm, y dudo que el futuro no depare momentos más impactantes y dramáticos. Tampoco es el final de esta época, ya que apenas estamos concluyendo la primera fase de 3 que tendrá la Alta República, pero sí marca un antes y un después en el conflicto contra los Nihil. The Fallen Star se termina convirtiendo en un excelente libro que avanza muy bien la trama de The High Republic, que nos muestra que los autores de este evento están preparados para tomar cuanta decisión sea necesaria para ofrecernos una trama que sea interesante y sorpresiva para los lectores, que no solo logra ser accesible para quien apenas está entrando en esto del universo expandido de Star Wars gracias a la Alta República, sino que está logrando conectar muy bien con lo ya narrado en la saga, ya que cada día que pasa ante cada nuevo libro y cómic de The High Republic que sale a la venta es un paso más cerca de que esta gloriosa república y la Gran Orden Jedi se conviertan en la corrupta república de Palpatine y la tradicional y política Orden Jedi. El libro salió a la venta el 4 de enero de 2022 en inglés y al momento de hacer este video no hay una fecha confirmada para su salida en español, ya que al menos en España apenas se está terminando de publicar los libros de la segunda ola de la primera fase de la Alta República, pero es de esperar que dentro de 3 a 6 meses salga la versión de España del libro y posteriormente la versión latinoamericana. Espero que les haya gustado mi video del día de hoy, donde espero que se animen a leer estos grandiosos libros que está publicando Lucasfilm, que son excelentes puntos de inicio para entrar en Star Wars, al no requerir conocer las películas, series de TV o videojuegos para entender la historia. No olviden dejar algún comentario, que me interesa mucho saber su opinión, así como hacer clic en me gusta, en suscribirte o en la campanita, ya que no solo recibirás más videos míos en el futuro, sino que me apoyarías para alimentar al algoritmo de YouTube y hacer crecer el canal. Agradeciendo todo el apoyo que me brindan, les deseo un buen día y hasta pronto.